Hola, muy buenos días. Agradecemos a todos ustedes que nos acompañen el día de hoy a una actividad más organizada por nuestra Universidad Univer Colima. Hoy nos complace tener como invitada a la contadora Aide Quintero, quien se desempeña como directora de capacitación electoral del Instituto Electoral del Estado de Colima. En esta ocasión nos va a hablar sobre un tema de gran relevancia en la actualidad con la charla denominada Más que elecciones. La importancia de este tema en la actualidad la vemos porque recientemente hemos visto en las noticias que se aperturó el proceso electoral en nuestra entidad federativa a cargo del propio Instituto Electoral del Estado del Colima. ¿Y quién mejor que la propia contadora Aide para que nos hable un poquito más de cómo se va a llevar a cabo este proceso electoral en nuestra entidad federativa? Y es parte importante de la función que ella como directora de capacitación tiene para involucrar a toda la ciudadanía en este marco de la democracia. ¿Qué quiere decir esto? Que está en manos de todos nosotros ejercer a través del voto el próximo año en los comicios la toma de las decisiones que va a llevar nuestro país. Por eso nos congratula que como universidad tengamos esta intervención por parte del Instituto Electoral para difundir este mensaje, para que nosotros podamos tener todas las herramientas necesarias para que el próximo año podamos ejercer nuestro derecho y nuestra obligación al voto. Antes de empezar, les voy a hacer una breve reseña curricular de la carrera profesional de la contadora Aide. La licenciada Aide Quintero Vázquez cursó la carrera de Contaduría Pública en la Universidad de Colima con maestría concluida en proceso de titulación en Género, Derecho y Proceso Penal. Actualmente se desempeña como directora de capacitación electoral y educación cívica en el Instituto Electoral del Estado de Colima. Entre otros cargos, se ha desempeñado como directora de administración dentro del mismo Instituto Electoral del Estado de Colima. En el gobierno del Estado se desempeñó como encargada del Departamento de Contabilidad y directora general del Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo Económico del Estado de Colima en el CEFIDEC. Recientemente participó en los cursos Iguales y Diferentes, la ciudadanía en los procesos electorales, impartido por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y el de sensibilización de género, empoderamiento, masculinidades y lenguaje incluyente no sexista, impartido por el Instituto Colimense de las Mujeres. Ha sido ponente en las actividades que realiza el Instituto Electoral del Estado en materia de educación cívica y participación ciudadana, así como encuentros nacionales de educación cívica. Por favor, le damos una cordial bienvenida a la contadora Aide para que empecemos con esta charla el día de hoy. Bienvenida, Aide. Muchas gracias, Jessy, muchas gracias por la presentación y sobre todo muchas gracias a la universidad porque nos permite estos espacios para poder llegar hacia ustedes, a los estudiantes de esta importante universidad. Y bueno, bien decía Jessy, la charla que impartiremos hoy se denomina Más que elecciones. ¿Y por qué más que elecciones? Pues porque los estamos invitando no solamente a que salgan a votar el día de la jornada electoral, los estamos invitando a que formen parte activa de todo el proceso electoral, de que se involucren. Hay muchas formas de involucrarse que más adelante las vamos a ver, muchas formas en las que ustedes pueden participar y dar certeza a este proceso electoral. Y bien, vamos a iniciar. Les voy a presentar una pequeña numeralia generada del proceso electoral local 2017-2018, en donde tenemos que el padrón electoral se conformó por 532.596 ciudadanos. ¿Pero qué es el padrón electoral? El padrón electoral pues es la lista que se maneja en el Instituto Nacional Electoral de todas las personas que solicitan su trámite para obtener su credencial para votar. También tenemos la lista nominal que corresponde a 530.720 personas, y la lista nominal es efectivamente esa lista de las personas que realmente pueden votar, que cuentan con su credencial para votar vigente. Y bien, de esa población de los 530.000 personas, vemos
que 260.182 son hombres y 270.538 son mujeres, por lo que vemos que en la población está más o menos paritaria entre hombres y mujeres. Aquí hay que hacer hincapié, Aide, que estos números nos los arroja precisamente el encargado de normar la lista nominal y el padrón electoral. No es el Instituto Electoral, es el propio Instituto Nacional Electoral, es función exclusiva constitucionalmente de ellos, pero los datos que tú traes aquí son muy importantes porque son específicamente de la entidad y de los dos procesos que tuvimos en el 2014, 2015, 2017, 2018. ¿Cómo puedes explicarnos tú el significado de estos porcentajes y cómo se incrementó la participación en nuestra entidad de una elección a otra? Mira, normalmente el porcentaje de participación entre los últimos 4 procesos electorales ha sido más o menos del 60%. Vemos, por ejemplo, en la lámina que en el proceso electoral 2017-2018 se presentó una participación del 62.78. Normalmente se incrementa cuando hay elección presidencial, se incrementa un poco. Pero en el 2014-2015 fue del 60.16. Entonces, normalmente en Colima tenemos un promedio de participación del 60%. Claro que como parte de la cultura que queremos generar justamente en los jóvenes es el que podamos estar incrementando esta participación, y espero que en este siguiente proceso, que es para el 2021 la jornada electoral, logremos superar ese 62.78%. Y ahí la importancia de que estemos el día de hoy charlando con todos ustedes, porque precisamente ahora es cuando más peso tiene la voz de los jóvenes, como lo dice ella, y un poquito más adelante vamos a hablar de ese tema. Exactamente. Los lineamientos que ha tomado el instituto. Claro. Sobre todo esta siguiente lámina, mira, en esta siguiente lámina vamos a mostrar en el proceso electoral 2017-2018 la cantidad de jóvenes de ese listado nominal representó el 28%. Es una cantidad muy significativa dentro del listado nominal. Jóvenes entre 18 y 29 años que tienen ya la obligación y el derecho a votar representaron el 28% de esa población. Lamentablemente, solo obtuvimos un 51% de participación de ese 28%. Se abstuvo el 49% de jóvenes, se abstuvieron de votar. Es lo que queremos lograr y por eso estamos aquí. Queremos incentivar el voto en toda la ciudadanía, en este sector de la población específicamente, porque representa una cantidad muy importante en el listado nominal. Tenemos también el corte, ahí lo pueden ver en la lámina. Hicimos un corte al mes de octubre del listado nominal. No es el definitivo para el siguiente proceso, sin embargo también está entre los mismos porcentajes, ahorita representan el 26%. Y algo muy importante, Jessy, que ya lo habías retomado, recientemente el Congreso del Estado realizó modificaciones al Código Electoral del Estado, en donde se genera la obligación de que los partidos políticos postulen en sus candidaturas, tanto a diputaciones como a ayuntamientos, un 30% de candidaturas jóvenes. Por lo tanto, claro que van a tener posibilidad de participar. Tienen la posibilidad de participar jóvenes entre 18 y 30 años. Es una obligación que tienen ya los partidos políticos. Derivada de esta reforma, el instituto, justamente lo decías, emite unos lineamientos que garantizan que los partidos políticos cumplan esa obligatoriedad que tienen. ¿Y qué es importante resaltar aquí? Pues que para garantizar el efectivo acceso a esos cargos de jóvenes se está evitando que los partidos políticos puedan enviar a distritos o a municipios en donde tuvieron la votación más baja. Tienen prohibido poner a jóvenes en esas, tanto a mujeres como a jóvenes, tienen prohibido ponerlos en los últimos bloques de competitividad, que son en donde obtuvieron en el proceso pasado, que fue el 17 y 18, la votación más baja. Estamos tratando de garantizar
lograr con esto que realmente ustedes jóvenes puedan acceder al poder, a los cargos, que la población se vea representada, que ese 28, casi 30% se vea representada en el Congreso y en los ayuntamientos por ustedes. Es bien importante lo que comentas, Aide, porque precisamente ahora vemos que no solamente van a ver ellos poder acudir el día de la elección a las urnas y manifestar a quién es el mejor candidato conforme a esa campaña que ellos estuvieron viendo, sino que van a ser parte decisiva de lo que ya sería la ejecución de todas las acciones de gobierno, porque van a ser parte de esas planillas, van a ser parte ya de cómo se integren esos ayuntamientos, cómo se integren las legislaturas en cada uno de los distritos uninominales y también en la representación proporcional. A mí sí se me hace bien interesante porque apenas empezamos con esta carrera para impulsar a los jóvenes, justo como pasó con el tema de la paridad de género. Ya lo tenemos un poco más trabajado y se sigue el mismo criterio de precisamente para tratar de impulsar y que no queden de lado el tema de los jóvenes y que los partidos políticos no sean omisos en esta obligación. Cuando leíamos los lineamientos, a mí me llamaba mucho la atención los criterios para distinguir cómo eran de mayor incidencia, una media incidencia y de menor incidencia. Los bloques de competitividad. ¿Nos puedes platicar un poquito de cómo decidieron emitir estos lineamientos para garantizar que los jóvenes no solamente sean candidatos, sino que al momento de convertirse en candidatos los jóvenes puedan realmente ser electos el día de los comicios? ¿Nos podrías platicar un poquito de eso? Bueno, precisamente estos lineamientos surgen para evitar que quede algún vacío, que se malinterprete cómo quedó redactada el código electoral. Y se generan bloques por cada partido político. Tenemos, y se pueden revisar, tenemos en la página los lineamientos, con mucho gusto en nuestra página de internet pueden revisarlos y pueden ver, dentro de los lineamientos están los bloques de competitividad generados por cada partido político y cuál es el distrito y cuál es el municipio en los que no podrán postular a jóvenes. Entonces, ¿cómo se toma? Te decía que se toma de la base de datos del proceso electoral 2017-2018 y se pone la votación de todos los distritos electorales locales, entonces se ordena de mayor a menor. Y tenemos el primer bloque de competitividad que son los primeros 5 distritos, son de la votación que obtuvo más alta, el bloque de competitividad media, que son los que quedan justamente los siguientes distritos en votación, y quedan en el último bloque de votación los últimos 6, donde obtuvo la menor votación. Cada partido político. Cada partido político. Podrán encontrarlo en nuestra página, dentro de los lineamientos, esa tabla de la que te estoy hablando, y en dónde queda la votación por cada partido político y cuál es el distrito y el municipio en donde no podrán poner jóvenes. Exactamente. Entonces, de esta manera, lo que tratan de decir con estos lineamientos, como dice Aide, es complementar esta reforma en el Código Electoral de tal manera de que ya no sea un requisito más que cumplió el partido político por poner a los candidatos, sino que efectivamente estoy garantizando que en el momento en que se den las elecciones y posteriormente los conteos y las declaraciones de validez correspondientes, si los jóvenes tengan acceso al cargo público y no solamente la Así es, que fue lo que pasó cuando se buscaba que las candidaturas de mujeres y hombres fueran 50 y 50, sin embargo, sí, de 50 y 50, pero ¿a dónde mandaban a las mujeres? A los distritos perdedores, a donde siempre tenían los menores niveles de votación. Entonces, derivado de esas acciones, se ha generado en el Instituto Electoral acciones afirmativas que permitan que las mujeres realmente puedan acceder a cargos públicos. Excelente, muy bien. Seguimos. Tenemos, bueno, esos son grandes avances que nos da nuestra democracia, pasos como estos que son los que nos permiten ir mejorando toda esta democracia. Y tenemos
dato histórico, como una ruta histórica de lo que fue la democracia en México. No sé si gustes. Sí, platicamos un poquito de esto. Fíjate que los datos que traes aquí son momentos importantes y parteaguas en la materia electoral en nuestro país y para la defensa de lo que es la democracia en el México moderno. Empezamos con las primeras elecciones celebradas en el año de 1928 y estatuidas ya como elecciones periódicas. Debemos de recordar que es recientemente nombrada ya como una nueva constitución, la de 1917, y lo que se trata de garantizar es no volver a los errores del pasado, donde se prevaleció de manera prolongada una persona en el poder de manera centralizada. De manera tajante vemos que esta constitución y esta implementación de las elecciones no fue suficiente. Sí se empezaron a celebrar elecciones de manera periódica, pero vimos que tuvimos que atravesar un periodo aproximadamente de 70 años en el que no hubo cambios en el poder central. Muchas gracias. De esta manera estamos hablando de que hubo un solo partido el que estuvo ganando una y otra vez las elecciones durante todo este periodo, y pues realmente vemos que la democracia sí, si bien estaba constitucionalmente reconocida en nuestro país, no la podíamos ver nosotros tan bien reflejada. Hay otro movimiento muy importante y nosotras que somos mujeres nos congratulamos de eso. Por primera vez en México se votan las mujeres en el año de 1953. Recientemente se celebró en este mes de octubre la primera vez que se votó la mujer. Justamente el 17 de octubre se conmemora conmemoró el 67 aniversario del voto femenino, y decirles que pues no es algo que de gratis, ahí sí, ahí les va, ¿no? Pues la verdad es que viene detrás una lucha de mujeres unidas que justamente han estado luchando y lucharon mucho en su momento para que nosotras, las mujeres, podamos ejercer nuestro derecho al voto. Y por eso también invitar a las mujeres, a todas las mujeres que nos están escuchando, dejen la apatía, honren a todas esas mujeres que vienen luchando atrás de nosotros para que podamos conseguir este derecho, porque antes no lo teníamos. Apenas 67 años justamente llevamos votando, apenas. Y como decías, en el 53 se nos otorga ese derecho al voto, pero lo ejercemos en el 55, que fueron las siguientes elecciones. Las siguientes elecciones periódicas. Y ahí vemos un gran cambio, pero lo hemos reflejado hasta el año de 1977. Se establecen varias medidas en la Constitución para tratar de erradicar la prevalencia de un solo poder en el gobierno. De esta manera se crean reformas en la Constitución donde tratamos de meter al resto de los partidos que en cierto momento se consideraban minoritarios para que tuvieran acceso a esos cargos. Y es así como se crean las representaciones proporcionales, principalmente en lo que es la figura del Congreso de la Unión. No sé si aquí quieras tocar un poquito este tema. No, está muy bien así. Perfecto. En 1979 también está Colima haciendo parte de esta línea histórica, porque tiene por primera vez una gobernadora en toda la República Mexicana, que fue doña Griselda Álvarez. Entonces nadie más se había aventado ni siquiera como candidata, pero ella fue candidata y llegó a ejercer el poder, siendo la primera gobernadora de una entidad federativa en nuestro país. De ahí debemos de recordar, y tiene que ver mucho el siguiente evento relevante, que es en el año de 1988, con la caída del sistema electoral y que da un inicio de una gran reforma en la materia electoral, porque precisamente las elecciones desde su concepción hasta ese año eran organizadas, ejecutadas por el mismo gobierno. Entonces no había forma de transparentar todo este procedimiento democrático y de renovación de los poderes públicos,
porque se ponía en tela de juicio si realmente era la voluntad del pueblo la que se estaba escuchando cada día de las elecciones, o si había otro tipo de injerencia propiciada por las personas que organizaban las elecciones. Entonces, el propio gobierno organizaba sus elecciones. En 1988 se cae el sistema, y lo que propicia es que se empiecen a buscar los mecanismos para tratar de generar cómo se deslinde la organización de las elecciones por parte del gobierno. Tenemos otro en el Inter, un movimiento muy importante que fue en Baja California, que a pesar de que a nivel central la figura del presidente de la República seguía siendo del mismo partido político, en Baja California por primera vez en el año de 1989 se tiene un gobernador de oposición, ¿sí? Ahora sí, ya con todo lo que ha transitado y con estos dos eventos importantes en el 88 y en el 89, es cuando se decide crear un organismo especializado a nivel constitucional ya reconocido para que organice las elecciones y ya no sea la Secretaría de Gobernación, parte del gobierno central, la que lleve a cabo esta tarea. Y es así como en el año de 1990 surge el Instituto Federal Electoral, y aquí en la entidad federativa surge el Instituto Electoral del Estado de Colima. Aquí en la entidad federativa tiene mucha importancia este momento de la creación y la entrada en función del Instituto Electoral, cuando en los comicios de 1994, particularmente en el municipio de Coquimatlán, comentabas, Aide, existe la alternancia en lo que era el partido mayoritario hasta esas fechas. Tenemos un proceso de remodelación o reestructuración más adelante en el año de 1996 a 1997, y esto es bien importante porque ya no solamente es un instituto especializado de organizar elecciones, sino que lo que tratas es de que toda la ciudadanía que tiene la obligación de participar en las elecciones se involucre en estos procesos electorales. Y entonces estos órganos, en vez de convertirse en órganos nuevamente burocratizados, se convierten en órganos ciudadanizados, de tal manera que la misma gente que se encargue de ejercer el voto es la que va a garantizar que toda la ciudadanía tenga protegido su derecho al voto, ¿sí? Y esta es una de las reformas que más ha protegido la democracia en nuestro país, y que es la que subsiste en todos los sistemas electorales en cada una de las entidades federativas y a nivel nacional. Uno de los procesos más importantes a nivel Presidencia de la República es la renovación del titular del Ejecutivo en el año 2000. Por primera vez tenemos a un presidente de oposición. Ya habíamos visto nosotros esta alternancia a nivel local en Baja California y en la entidad federativa, ya la habíamos visto, pero es hasta que llega Vicente Fox como el primer presidente de oposición, y ahí vemos que acaban estos 70 años de hegemonía presidencial. Pero la reforma, sin duda, y no es que desde el 2000 al 2014 no haya pasado nada, sino que fueron las reformas que se dieron en el trayecto las que propiciaron que fuera tan importante la reforma del 2014, cuando se convierte este Instituto Federal Electoral, con base a la reforma constitucional, en un Instituto Nacional Electoral. El significado no es solamente de convertirlo en federal a nacional, sino que lo que trata de hacer es garantizar que las elecciones sean de manera igualitaria, tanto en todos los niveles, en el nivel federal, en el nivel estatal y en el nivel local. De tal manera que lo que vamos a hacer es estandarizar procedimientos para que no se deje al arbitrio de unos institutos o en tela de juicio lo que es el proceso de la democracia en nuestro país. ¿Qué es lo más importante que puedes rescatar tú de esta reforma del 2014? Bueno, aquí pues se generan funciones nuevas para el Instituto Nacional Electoral,
y aparte, anterior a esa reforma, el Consejo General del Instituto Electoral, las consejerías eran nombradas por el Congreso del Estado. Y a partir de esta reforma ahora es el Instituto Nacional Electoral el encargado de hacer todo el proceso de selección para elegir a quienes estarán ocupando las consejerías y del Consejo General de cada institución local. Y otra cosa que podamos resaltar aquí en esta lámina, Jessie, es que Colima ha sido pionero en distintos aspectos de nuestra vida democrática. Fíjate, tenemos como pioneros la primera gobernadora, ya lo dijiste, a nivel estatal y a nivel nacional la primera mujer gobernadora. Tenemos también el Instituto Electoral local nace en 1991 y es el primero en el país. Es el primero en nacer a nivel país. Y otra cosa también importante es la figura de casilla única. Quizá aquí muchas personas no comprendan bien el concepto de casilla única, pero les explico más o menos. Antes de la reforma 2014, Colima era la única entidad federativa que tenía una sola casilla para que tú pudieras ir a emitir tu voto, tanto por las elecciones federales como las locales. Sin embargo, en otros estados hacían doble la función, es decir, se instalaba una casilla para ir a votar y te formabas para ir a votar solo por las elecciones federales y luego te ibas a otro lugar y te volvías a formar para votar por las elecciones locales. Entonces, a partir de esta reforma se toma el modelo Colima y se genera en todo el país esta figura de casilla única. Muy bien, muy interesante. Bueno, entonces, ¿cómo vamos de tiempo, Jessie? Va muy bien, ya vamos 30 minutos. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora quiénes son las y los ciudadanos. Según nuestras leyes, somos ciudadanos a partir de cumplir 18 años y luego tener un modo honesto de vivir. Y para ser ciudadana o ciudadano colimense, además, debemos tener domicilio establecido en el Estado. Pero, ¿qué derechos y qué obligaciones ganamos cuando cumplimos la mayoría de edad, cuando ya somos ciudadanas y ciudadanos? Bueno, pues tenemos derechos y tenemos obligaciones. Primero, el más importante, votar, ¿verdad? Es un derecho y una obligación el votar, el emitir por quién quieres que te represente. Y luego a ser votado, tú puedes ser postulado en una candidatura por un partido político o de manera independiente te puedes postular. Es un derecho que tienes el ser votado. Y también tienes derecho a asociarte libremente. Tenemos aquí muchas asociaciones civiles que justamente la unión de toda esta sociedad civil pueden lograr cosas importantes. Y hay muchas asociaciones de jóvenes también que inciden en diferentes aspectos de nuestra sociedad, invitarlos también a que puedan buscar esa manera de participar. Por eso decimos, más que elecciones, no solamente sal a votar, participa de manera activa en cualquiera de las actividades, incluso en tu casa, en tu comunidad, en tu estado, en tu país, en todas las actividades, en las escuelas justamente. O sea, de eso se trata, de generar esa cultura de la participación. Bueno, el padrón electoral, pues también tenemos este derecho, es una obligación inscribirte en el padrón y tener tu credencial para votar. Tienes un derecho de postularte para un cargo de elección popular, pero tienes una obligación al mismo tiempo cuando ya ganas ese puesto, tienes la obligación de desempeñarlo correctamente. También tienes un derecho y una obligación el desempeñarte en funciones electorales. ¿Qué es esto? Pues quienes participan y quienes realmente son la parte más importante del proceso electoral, las y los funcionarios de casilla, que son las personas que salen sorteadas, que por sorteo las elige el INE y van a ser quienes reciban la votación. Cuando tú vas y emites la votación a tu casilla, te vas a encontrar a tu familiar, a tus amigos, a tus vecinos, gente conocida, que son quienes realmente son la parte más importante del proceso electoral.
Así es de que cuando toquen a su puerta un capacitador, una supervisor, por favor atiendan el llamado, participen, sean parte activa en este proceso. También pues tenemos derecho a iniciar leyes. Justamente en unión podemos generar e iniciar leyes, votar en consultas populares y votar en los mecanismos de participación. En Colima tenemos varios mecanismos de participación, lamentablemente no hemos podido llevar a cabo ninguna, pero entre varias tenemos la iniciativa popular, el plebiscito, el referéndum y el presupuesto participativo. ¿Algo que quieras agregar en esta reunión? Es muy importante lo que decías de cómo se integran las casillas y los funcionarios de casillas. Así es. Tiene que ver con lo que decíamos de que ciudadanizaron al instituto. Si bien a ustedes les va a tocar como instituto electoral organizar y generar todos los documentos y capacitar a quienes van a ejercer estas funciones, son los propios ciudadanos, conforme a lo que les marca su obligación la Constitución, quienes van a desempeñar esas funciones. No es personal del instituto. Así es. No son los empleados del instituto los que van a recibir el voto el día de las elecciones. Quien van a contar los votos van a ser los propios integrantes de esa comunidad dividida en esas secciones. Entonces tú vas a estar familiarizado y es parte de la confianza que va a generar precisamente de que no haya forma en la que se violente tu derecho al voto, porque son los mismos integrantes, tus vecinos, como decías, hasta tus mismos familiares, los que van a tratar de defender que las elecciones sean los más transparentes posibles el domingo 6 de junio. Así es. Muy bien. Y pues aquí estamos nosotros. ¿Quiénes somos? Autoridades electorales administrativas. Pues las autoridades electorales administrativas justamente es el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado, que son instituciones hermanadas. Trabajamos todo el tiempo de manera coordinada. Y la diferencia, porque sí aquí muchas personas se confunden, sí, te has dado cuenta que no saben qué hace el INE, qué hace el IE. Entonces sí, la diferencia radica en que el Instituto Nacional Electoral organiza procesos electorales federales. Todas las elecciones federales las están organizando ellos y nosotros las elecciones locales. Ambos institutos trabajamos siempre en la promoción de la educación cívica y la participación ciudadana, que justamente estamos haciendo esto, y que en proceso electoral hacemos acciones conjuntas para poder llegar hasta ustedes. Justamente, y ambos institutos nos regimos por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, máxima publicidad, y recientemente agregado un principio más que justamente es de lo que hablábamos, la paridad de género. ¿Sí? ¿Y quiénes son las autoridades jurisdiccionales? Aquí la abogada Jessie nos puede dar un poquito más luz en este tema. Muy bien, pues la parte administrativa, como bien decía Ele, de generar y propiciar que haya elecciones limpias, transparentes y respetando todos los principios de la materia electoral en nuestro país, son del Instituto Nacional Electoral y de los institutos electorales de cada entidad federativa. Pero en caso de que existan conflictos derivados de los comicios o de las candidaturas antes de llegar al día de las elecciones, quien va a resolver ya va a ser la autoridad jurisdiccional. Entonces es un tema de división de poderes en nuestro país y la estructura está de esta manera. La función electoral jurisdiccional en nuestra entidad federativa la lleva a cabo el Tribunal Electoral del Estado de Colima, y a nivel federal existe el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aquí hay una gran diferencia, aunque la función de ambos es eminentemente electoral. En materia jurisdiccional, el Tribunal Electoral Federal sí pertenece al Poder Judicial de la Federación. El de nuestra entidad federativa todavía es concebido como un órgano autónomo,
pero no es parte de nuestro poder judicial, pero eso no resta que tenga las funciones jurisdiccionales única y exclusivamente en materia electoral. Otra de las autoridades bien importantes y que tiene reciente creación y una gran reforma que ha tenido es lo que actualmente conocemos como la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. No solamente pueden suscitarse controversias entre las candidaturas y una vez que son llevadas a cabo las elecciones para ver si estas fueron claras, si hubo causas que generen su nulidad, sino que en el trayecto de las mismas pueden llevarse a cabo actos delictivos. Entonces, de esta manera se crea una rama específica en el derecho penal que es la materia penal electoral. Entonces, por lo tanto, debe de haber una fiscalía especializada que se dedique a estudiar y a perseguir estos delitos especiales de la materia electoral y posteriormente judicializar los asuntos para llevarlos a la autoridad ahora sí jurisdiccional para que se lleven a cabo todos estos procedimientos. Pertenece la Fiscalía a la Fiscalía General de la República, es una fiscalía especializada y va a procurar la justicia en materia penal electoral, por lo tanto va a investigar, perseguir y prevenir los delitos en materia electoral. Ahora sí que es un proceso electoral. Justamente se instaló el Consejo General, instala ya esta primera etapa de la preparación de la elección que inicia el 14 de octubre, inició con la instalación del Consejo General y pues justamente el proceso electoral son todos esos actos que tienen por objeto la renovación periódica de quienes nos representan y gobiernan y se comprenden 4 etapas dentro del proceso. La primera, que es la preparación de la elección, que ya dijimos que inicia el 14 de octubre dio inicio y que es la etapa más larga porque es la que implica dentro de esta etapa está pues lo de las precampañas, el registro, las campañas electorales, la integración de mesas directivas, la capacitación que está a cargo del Instituto Nacional Electoral. Y la jornada electoral, que es la segunda etapa, es la más corta, lleva solo un día. Iniciamos la votación aquí a las 8 de la mañana del 6 de junio, que serán las elecciones en 2021, y concluye al cierre de la casilla. A las 6 de la tarde se termina la votación y concluye con el cierre de la casilla. La siguiente etapa son los resultados y declaración de validez de la elección de diputaciones y ayuntamientos. Cuando no tenemos elección de la gubernatura, hasta aquí llega el proceso electoral, son 3 etapas, pero en esta ocasión habrá una 4ª etapa porque es el Tribunal Electoral justamente quien es que da los resultados, la declaración de validez y la calificación de la elección para la gubernatura. Básicamente esto es a lo que se refiere un proceso electoral. Y bueno, decimos que son procesos electorales ciudadanizados. ¿Por qué? Porque justamente los hacemos las y los ciudadanos. ¿Cómo? Pues primero ejercemos nuestro derecho al voto. Son ciudadanas y ciudadanos quienes se postulan en una candidatura, ya sea a través de un partido político o de manera independiente. Son los funcionarios de casilla quienes, ya lo comentábamos antes, son quienes están recibiendo como la parte muy importante, que son quienes reciben nuestra votación y son quienes nos cuentan, llenan las actas y determinan las candidaturas ganadoras en esa casa. Después tenemos una figura que es la supervisión y la capacitación, son las personas que fungen como capacitadores y capacitadoras de esos funcionarios de casilla. Si su labor principal es enseñarles todo el proceso que van a seguir para recibir nuestra votación. Y una figura, Jessie, muy importante, que es la de observación electoral, que justamente ya hice parte de ese proceso, en el proceso pasado, y que nos dan certeza. Esta figura de la observación electoral es sumamente importante porque puedes observar todas las etapas del proceso electoral.
puedes ser partícipe y puedes dar certeza. Justamente es lo que necesitamos, que nos den certeza en los procesos electorales para que no llegue alguien queriendo descalificarlos, ¿verdad? Es todo un proceso ciudadanizado y que los estamos cuidando desde muchos espacios, podemos estar participando. Partidos políticos que también están conformados por ciudadanas y ciudadanos, y finalmente el funcionariado electoral, que somos todos nosotros las partes que estamos organizando. Ahora sí, ¿por quién podemos votar en este proceso electoral? El 6 de junio del 2021, ¿por quién vamos a poder votar? Pues vamos a renovar la Cámara, se va a renovar la Cámara Baja, que es la Cámara de Diputados. A nivel federal son 500 diputaciones federales, 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. Que es de mayoría relativa, pues que le votas directamente; que es de representación proporcional, que hay una lista y dependiendo de la votación que obtuvo cada partido, son los puestos que les toca, las posiciones que les toca ocupar. Aquí en Colima, para estos efectos, el país se divide en 300 distritos electorales que tienen más o menos un mismo número de habitantes cada uno de ellos. Aquí en Colima, por la cantidad de población, tenemos únicamente 2 distritos electorales federales, que es el Distrito 1, que comprende los municipios de Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc y Villa de Álvarez, y el Distrito 2, que comprende Armería, Extlahuacán, Manzanilla, Minatitlán y Tecomán. Y en las elecciones locales, pues vamos a poder votar ahora sí. Tenemos la renovación de la gubernatura del Estado, que es por un periodo de 6 años. Tenemos también la renovación del Congreso del Estado, que se conforma por 25 diputaciones locales, de las cuales 16 son de mayoría relativa, que es la votación directa que ya decimos, y 9 de representación proporcional. Cada partido político presenta una lista que, justamente hablando de paridad, ahorita lo recordé, esa lista debe ir de manera paritaria, es decir, a lo que se le llama la paridad horizontal. Horizontal porque tienes que presentar un listado de 9 personas, pero si la encabeza un hombre, forzosamente sería una mujer. Hombre, mujer, mujer. Si la encabeza una mujer, forzosamente un hombre, y así se van a ir alternando entre hombres y mujeres. A eso se refiere la paridad vertical. ¿Para qué? Para garantizar que en los primeros espacios pues queden hombres y mujeres, porque como antes se generaba, las mujeres las dejaban al final de la lista y pues casi nunca tenían acceso. Y también un tema bien importante es que en el tema de las suplencias garantizan la paridad, claro. Que si la candidata en el distrito es mujer, no vas a poner de suplente un hombre, tiene que ser forzosamente una mujer, porque lo que decía al principio de la exposición era de que los primeros intentos por hacer acciones positivas a favor de la paridad de género se hacía así, que llegue al cargo, pero una vez llegando al cargo, que entre el suplente y el suplente es hombre. Entonces, de esta manera garantizas que no solamente gane una elección, sino realmente ejerza el poder y gobierno. ¿Okay? De esta manera. Exactamente. Y también tenemos que se van a renovar los 10 ayuntamientos. Aquí normalmente se conoce solo la presidencia, ¿verdad? Presidentes municipales o presidentas municipales vamos a renovar. Decirles que aquí se vota por una planilla. Esa planilla está integrada de acuerdo a los habitantes que tiene cada municipio. Por ejemplo, en el caso de Manzanillo, Tecomán, Villa de Álvarez y Colima, tenemos que la planilla por la que vas a poder votar se integra por una presidencia, una sindicatura y 6 regidurías de mayoría relativa. También se integra después por 5 regidurías de representación proporcional, que son las cantidades de municipios que van a estar. Quiere decir que su boleta electoral, cuando llegue en el día de la jornada electoral, a diferencia de la de gubernatura y a diferencia de la de Diputación Federal, en esta van a poder ver a 8 personas que van a integrar esa boleta electoral por cada partido político. En el caso de nuestra capital, que es Colima, y los otros municipios que conforman el número de población. Las otras 5 regidurías, ya una vez computadas
los votos se van a ir distribuyendo de manera de representación proporcional. Entonces es la única boleta que van a ver de manera colegiada. Así es, y justamente también lo que platicábamos, que van a presentarse de manera alternada, hombres y mujeres. Vamos a ver ahí la paridad horizontal que ya habíamos explicado, y en el caso de los ayuntamientos también la paridad vertical, horizontal, me equivoqué, la vertical y la horizontal. ¿Y la horizontal a qué se refiere? Pues que si de los 10 municipios el partido político postula a los 10 municipios, 5 deben ser encabezados por mujeres y 5 deben ser encabezados por hombres. Exactamente. Bien, entonces esta es la manera de que se integran los ayuntamientos y es una de las elecciones por las que vamos a votar. Y bueno, finalmente, solo dejar a la reflexión qué tipo de ciudadano quiere ser, de los que participa o de los que se queda sin hacer nada y solo culpando a los demás. No seas de esos ciudadanos que solo están culpando que el gobierno no está bien, que no hace las cosas bien. Participa, decide, ser de los ciudadanos que sí deciden y que sí salgan a votar. ¿Algo que quieras agregar? No, a nosotros nos da muchísimo gusto este tipo de actividades impulsadas por el Instituto Electoral, porque precisamente es de esta manera en la que nosotros vamos a generar que no solamente toda la ciudadanía vaya y vote, sino nosotros somos formadores de futuros profesionistas y necesitamos profesionistas que sepan hacer saber su opinión, que no se queden callados ante una irregularidad, ante una injusticia, y que finalmente como profesionistas en sus manos va a estar el día de mañana la toma de decisiones de su colectividad. Entonces siempre vamos a estar muy agradecidos con ustedes por tomar en cuenta esta casa universitaria para difundir el mensaje de la capacitación electoral. Muchas gracias a ustedes, y se me pasaba un dato, si me permites dar un comercial. Claro que sí. Tenemos 2 convocatorias abiertas ahorita, justamente es la de la observación electoral, que ya pueden inscribirse. Tenemos la convocatoria en nuestra página de internet. También en el Instituto Nacional Electoral tiene abierta la convocatoria para que puedas trabajar con ellos como supervisor electoral o capacitador electoral. Nos gustaría mucho tener a los jóvenes, tenerlos a ustedes en los equipos de trabajo que estarán conformando y llevando a cabo este proceso electoral. Pueden registrarse en línea, tenemos aquí las ligas, las pueden consultar en nuestra página de internet, en nuestras redes sociales, que justamente se las voy a poner en este momento. Aquí las tienen. Pueden inscribirse, van a estar saliendo una serie de convocatorias para diferentes puestos que se van a estar requiriendo para cumplir el proceso electoral. Los invitamos a que participen de manera activa, no solamente emitiendo su voto, repito, también siendo parte de este proceso. Y muchas gracias, Jess, y muchas gracias a la universidad por este espacio que nos brinda. Muchas gracias. Cristian, ¿tenemos espacio para...? Perfecto. A nosotros nos da mucho gusto, nuevamente hemos terminado un ciclo de conferencias en materia electoral el día de hoy, precisamente con la contadora Aide, quien es la que dirige la capacitación en el Instituto Electoral del Estado, y nos gustaría hacerle llegar un reconocimiento y también externar nuestro agradecimiento a la presidenta, la maestra Nirvana, por siempre tener la participación activa con nuestra casa universitaria. Claro que sí, con mucho gusto. Le vamos a entregar este reconocimiento que me permito darle lectura. La Universidad Univer Colima AC otorga el presente reconocimiento a la licenciada Aide Quintero por haber impartido el webinar Más que Elecciones a los alumnos de nuestra universidad por Facebook Live. Firman nuestro presidente del Consejo, el licenciado Aureliano Torres Guiza, y nuestro director general, el licenciado Gabriel Hernández Ponce. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias.